exigentes al comprar. Sí. Y en ese sentido, o sea, me considero en ese segmento, ¿no? De que yo compro todo. No, y es que tienen una percepción distinta del valor. O sea, Sí. totalmente. O sea, nosotros vamos más enfocados psicológicamente y biológicamente, tenemos posturas distintas. Y ustedes tienen más marcado fijarse en los detalles, en los pequeños detalles, uno es más pragmático, ¿no? Y justo el comprar pisos, el comprar esto, pues tiene que ver con colores, con detalles, ¿no? A lo mejor si me preguntas, pues ese piso, ah, sí, ese, ¿no? O sea, nosotros nos preguntan, oye, ¿qué te parece ese? Sí, ese. O sea, ya, ¿no? Me da igual. Sí, o sea, Así. café es café, ¿no? ¿Querías un café? Sí, pero hay café con un tono negro, con un tono más... Ah, eso ya ustedes lo perciben de otra manera, porque la verdad es que la percepción de la mujer es mucho más amplia, ¿no? Incluso la gama de colores que puede percibir una mujer es mucho más amplia que la gama de colores que puede percibir un hombre. Y psicológicamente y biológicamente, pues tenemos otra formación, estamos formados de forma distinta. Entonces, incluso eso impacta, esa es psicología del consumidor, ¿no? La teoría del color, en la parte de la psicología del consumidor, también es una teoría bastante importante que se lleva a cabo, ¿no? Los mensajes subliminales, bla, 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 un montón de cosas que pueden generarse en torno al marketing. Entonces, desde el punto de vista comercial es importante definirlo, es importante tenerlo claro y que además, pues hay que entender que la parte comercial, digamos, es casi la parte que culmina la cadena de suministro, porque ahí es donde realmente se va a ver la eficiencia, ¿no? Cuando nosotros llevemos un portafolio de productos a nuestro cliente, pues ese portafolio de productos tiene que ser tan eficiente que de alguna manera podamos nosotros hacerle frente al requerimiento de nuestros clientes. Entonces, pasamos al siguiente eslabón, ¿no? Que es el eslabón de la postventa. El proceso de postventa no solamente nos ayuda como un termómetro de cómo fue la experiencia del cliente en todo el camino de la cadena, sino también nos sirve como alimentador del proceso de planeación de la demanda. Y hay otro proceso que se llama Sales and Operation Planning, planeaciones de ventas y operación, que a través de la venta podamos planear la operación. Y eso nos ayuda a generarlo la postventa, el proceso de postventa. Y es ahí donde hablábamos la clase pasada del proceso de CRM, ¿no? Y de ya un cambio de mentalidad. Y además eso nos ayuda a disminuir el riesgo dentro de la misma organización. Entonces es importante analizarlo y es importante tenerlo claro para poder entender cómo se maneja desde el punto de vista general este, este proceso que nos ayuda bastante. De hecho, voy a subirles el fin de semana una información, además de lo que ya tenemos como tema, ¿no? Me gustaría que darles algún panorama extra de todo esto, del Sales and Operation Planning, del proceso de planeación de la demanda, cómo funciona, cómo puede ayudarnos a eficientar las operaciones dentro de la organización y a fortalecer nuestra cadena de suministro, pero sobre todo a fortalecer toda la organización desde su conjunto, desde su modelo. O sea, hoy en día muy pocas organizaciones conocen el funcionamiento de la cadena de suministro. De hecho, yo he llegado a empresas donde dicen, no, es que el gerente de cadena de suministro, y es el del almacén, ¿no? Pues no, o sea, el gerente de cadena de suministro no es el gerente del almacén, ni el gerente de logística. Hoy es que el gerente de operaciones, bueno, el gerente o el director de operaciones puede parecerse a un gestionador de la cadena de suministro. De hecho, en el libro de administración de operaciones habla, ¿no? Del director de operaciones como una figura idónea y que es la que más se acerca a la administración, al administrador general de la cadena de suministro. ¿Ibas a decir algo, Javier? Sí, bueno, hay muchos puestos que forman parte de las carreras o de los puestos en una organización,
que pueden considerarse como administradores del supply chain, desde los Sí, que manejamos servicios hasta los que manejan los materiales, pero el más alto es el director de operaciones. así es. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Pues que la cadena de suministro no es un área, ¿no? No es una persona, no es un proceso solito, es el conjunto de todos los procesos operativos, administrativos, financieros, de recursos humanos, de tecnología de la información, es decir, todo aquello que se conjunta en un todo es una visión holística y de 360 grados de la organización, en donde se conjugan en armonía todos los elementos para poder atender de manera eficiente los requerimientos del cliente interno y del cliente externo, utilizando la planeación, utilizando la eficiencia de los recursos, utilizando la planeación de materiales o los requerimientos de materiales de manera ordenada, la estrategia, la planeación estratégica, la estrategia comercial, la estrategia postventa, el análisis del entorno macro, microeconómico, es decir, todo. Como lo decía Javier ahorita, la figura que más se asemeja es al director de operaciones, ¿no? Obviamente él tiene casi, les podría decir, el 80% de la cadena de suministro en mente, ¿no? Porque es prácticamente ve toda la operativa organizacional, y el otro 20%, que no es menos importante, pero en cuestión de volumen, está en la parte financiera. No hablo de importancia, hablo de volumen de operación. Está la parte financiera, la parte contable, la parte de recursos humanos, de tecnologías de la información. Y hoy en día, eso va a ir cambiando en el Inter, ¿eh? Hoy Eh, en día, eh, eh, ¿Sabes también en dónde se refleja eso, Jesús? En los sueldos. así es. Los que ven la parte operativa, manufactura, dirección general y control de calidad, ellos tienen un sueldo más alto que la parte administrativa. Hablas tú de finanzas, recursos humanos, se ve una brecha ahí. Sí, claro. Y digo, hoy en día también es que depende de la visión, ¿no? Por ejemplo, en México, estimado Javier, sí hay empresas que valoran mucho la parte operativa, pero también hay otras empresas que no valoran tanto la parte operativa, ¿no? Le dan más peso a lo mejor a la parte de infraestructura tecnológica, a lo mejor a la parte, dependiendo del giro también de la organización, pero yo creo que la figura del director de operaciones en México todavía le falta fortalecerse. Ahí va, ¿no? Ahí va, pero de repente sí creo. Además de que el director de operaciones por formación, ¿no? La mayoría de ellos en ocasiones tienden a ser, normalmente los ubican como ingenieros, ¿no? A mí me ha tocado estar en la Así parte es. operativa muchos años y no necesariamente para un ingeniero. Yo creo que un administrador, un ingeniero, dependiendo de cómo entienda el proceso organizacional, puede integrarse. Y aquí entramos también al desarrollo de algo que se llama soft skills o habilidades Habilidades. suaves, ¿no? Busquen también ese concepto de qué son hoy en día las soft skills. Leía un artículo donde decía, las hard skills o las habilidades duras te consiguen una entrevista de trabajo, ¿no? Pero las soft skills te consiguen el trabajo y la permanencia en él. Entonces, hay que ir dotando al director de operaciones de distintas soft skills para que pueda irse desarrollando en el Inter, ¿no? Entonces, es importante entender cómo opera todo esto. Es bastante interesante. La verdad es que es un tema muy, muy extenso, muy amplio de explicar y que lo vamos a seguir abordando en las siguientes sesiones más adelante junto con el material, y les voy a subir más material, incluso que no sea necesariamente para hacer una tarea. Me gustaría compartirles material para que ustedes lo analicen, lo vean, no necesariamente, insisto, para entregar un trabajo, pero sí para consulta, para disfrutar la lectura, no sé, para adentrarse más en esto, que la verdad es muy apasionante. A mí me tocó en esa parte, Jesús, cuando cambié, porque yo siempre me había dedicado a las finanzas, la contabilidad, y cuando yo tuve la oportunidad de arrancar una planta
de construir la planta y arrancarla como administrador del proyecto. Como contador del proyecto le denominaban el puesto, pero el que era el director de operaciones en ese entonces en la planta, me decía él, ¿te quieres quedar a trabajar con nosotros? Pues sí. Y pues tienen bien definidas sus, sus procesos, ¿no? Los que les toca. Y me dice, ¿en dónde quieres estar? Digo, pues en lo mío, lo que es lo mío y cuál es lo tuyo. Pues los dineros, la contabilidad, las finanzas, no, pues eso no me toca a mí. No, pues los recursos humanos, no, pues no. Esto no me toca a mí tampoco. Bueno, pues entonces dime, ¿qué tienes? Dice, pues tengo una supervisión de almacenes. ¿La quieres? Yo me acerqué a mi tierra, a Tlacomulco, San Felipe está a 5 o 10 minutos. Dije, bueno, pues ya, lo voy a tomar. Pero cuando lo tomo, no había visto yo el tamaño, no lo había dimensionado, el tamaño de la responsabilidad que adquiría, porque era manejar productos químicos que para mí pues eran, aunque los conoces ya en la contabilidad, los vas conociendo, pero manejarlos físicamente, Es un rollo. es otro rollo, conocer la maquinaria, los equipos, conocer de diagramas de flujo, de fluidos, de eléctricos, de sistemas de control distribuido, no, otro rollo. Y me decían, ¿cómo es posible que tú estés manejando esto? Pues así, y tú Todo se tienes que administra. aprender, y tienes que aprender, tienes que aprender. Y dices Así tú, es. bueno, es que si junto un ácido con el agua, ¿qué Pruebas. pasa? Entonces, puta, Exacto. Hay compuestos que entonces, con el agua se prenden, ¿no? sí, no, te quedas así como, no manches. Sí, Pero fue una experiencia muy, muy, muy rica, muy agradable. claro, Esa supervisión la hice gerencia. qué Empecé a bueno. crecer la empresa y obvio, en esas negociaciones o en ese crecimiento de las organizaciones, vas creciendo o te botan, te hacen a un lado, Claro, que es sales la de la idea organización. de una Sí, maestría, ¿no? Ir así adquiriendo es. esas soft skills, que es también la capacidad de adaptación, Sí, es una soft skill. O sea, el cómo me adapto a los nuevos retos y cómo los hago míos y los transformo y le voy entrando por otros caminos. Eso ahí es lo que hoy realmente está marcando la diferencia entre los profesionistas duros, ¿no? Aquellos ortodoxos que simplemente con conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero no, o sea, ya se requieren otras habilidades que es importante desarrollar. Entonces, vayan echando un ojo a esos conceptos que vale la pena el revisar. idioma, Jesús, el idioma. El idioma también, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy pegado al inglés y mi meta es este año hablarlo prácticamente si bien, ¿no? Pero, pues sí, o sea, hay retos y hay que irlos cumpliendo. Y la cadena de suministro está llena de retos, está llena de alternativas, está llena de retos, está lleno de innovaciones, de muchas otras cosas. La próxima clase vamos a hablar de eso, de los retos, innovaciones, de la cadena de suministro. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo a revisar todo este panorama que está muy, muy interesante. Y la verdad también les voy a compartir otros libros, otras literaturas que a mí se me hacen bastante importantes e interesantes para ustedes. ¿Sí? Pues bueno, prácticamente hemos terminado la sesión. ¿Hay alguna duda, algún comentario al respecto? No, todo bien, todo bien. No, yo nomás me perdí una parte en la primera hora porque me tuve que salir al carro, ando en la calle dando vueltas porque el internet de la casa yo creo que cerca de la casa no funcionaba. Pero nada más a ver si podría subir la clase, por favor, Sí, a la voy a subir plataforma y voy a subir la parte anterior, sí, que donde me dijiste sí, estoy la parte grabando. uno, Exacto, y sí, esta. la parte 1. Sí, Ok, muchas gracias. tengo un canal de YouTube que abrí para las otras clases de licenciatura de la universidad, Mundo Abierto. Entonces, les copio Ujú. la liga, se las pongo ahí en la plataforma para que puedan acceder desde YouTube. Por Ok. favor. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Para si hay algo que repasar ahí escucharlo. Gracias. Dale. Les agradezco mucho, cuídense. Muy buenas tardes. Jesús, en la parte de la tarea, Sí, díganme. nos dejaste dos lecturas. Nada más quisiera saber yo cuáles
el mínimo de cuartillas que tenemos que enviar. No hay mínimo, Javier. Las que ustedes crean convenientes y sean acordes al análisis que realizan. No hay límite, siempre y cuando esté bien estructurado, no hay problema por mí, no te preocupes por eso. Gracias. Sí, yo lo veo así como más definiciones, como más conceptos de qué significa esto y así. Porque Así. ahí viene enrolado, viene también problemáticas, que esas son para analizarse y no hay que traducir nada. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Algo que te quería comentar hace rato que manejaba las palabras de fidelidad y retener. Ahorita se está utilizando mucho una palabra que es enrolamiento. El enrolamiento viene siendo porque para convencer a alguien tienes que convencerlo de que te compre algo o venderle algo que tú quieres vender. Y el enrolamiento es hacerlo sentir que él lo necesita. ¿Me explico? Entonces esa es la parte donde tenemos que entrar y meter más a fondo el enrolamiento y no convencer a nadie. Porque después a lo mejor lo convences una vez y se te va. Y la retención, como dices tú, a veces es más caro, entonces mejor es el enrolamiento y darle seguimiento, el postventa. Que lo necesita o no necesita. Claro, así es. Crearle la necesidad, ¿no? Que hoy en día hay muchas. La adicción. Vean, por ejemplo, un ejemplo claro es de Coca-Cola, ¿no? Donde estábamos enrolados al 1000, ¿no? O sea, sí, claro. ¿no? Sí, hace rato que platicabas también sobre la logística. Yo tengo la oportunidad de estar de cerca de uno de los puertos más importantes del Pacífico Mexicano, que es Manzanillo. Y en lo que fue mi carrera, en la materia de logística, sí me tocó ir de visita industrial al puerto y sí veíamos cómo bajaban las cosas de los barcos y las subían a los trenes para hacer el transborde y comercializar, así para transportarlos al lugar donde se ocupaba, ¿no? Claro. Al lugar final. Entonces esa parte me hiciste recordar después de 25 años. y mañana, y gracias a mi entrada a la titulación, a la maestría, mañana es mi titulación de ingeniería industrial. Oh, pues felicidades. Gracias, felicidades. Después de 25 años, me dicen nunca es tarde. Sí, pero aquí estamos. Sí, esta fue una opción de titulación. Gracias. Nos da mucho gusto, Miguel, enhorabuena. Disfrútalo mucho, son momentos que quedan marcados y que se quedan siempre ahí en la memoria y lo vive uno cada vez que se acuerda. Es algo muy emotivo. Muchas felicidades, de verdad, nos da mucho gusto y pues ahí nos mandas algunas fotos del claro, evento. Mañana. ¿No? Mañana se las subo con mucho gusto, claro. Muchísimas gracias. No nos olvides, Miguel, nosotros formamos parte de esa titulación. No, están adentro, van a estar en la nómina, muchachos, van a estar en la nómina. Muy bien. Pues les agradezco. Un abrazo, Miguel. Igual. Gracias, felicidades a Miguel, buenas tardes, buen provecho. Cristian, muchas gracias. Luego, Jesús. Hasta luego, gracias. Dios. Javier, manda los paquetes de viajes, Cristian, adiós. Sí, que mande las propuestas. Oye, una pregunta aquí, cuando fue la tarea, ves que sube aquí a la plataforma, me dice no calificado, ¿tardan en subir calificaciones o cómo lo manejan acá? Sí, de hecho yo mañana voy a estar calificando Sí, era otra cosa que te quería comentar. Retroalimentanos más pronto, porque de repente, como dice la materia, tenemos la incertidumbre al final. Ok, no se preocupen. Reduce la incertidumbre, por favor. Ustedes preocupense por subirla a tiempo, hay que la calificación que llegue, no van a reprobar. Ya se parecen a mis alumnos. Estoy en proceso de calificación y me acaban de mandar una actividad y a los 5 minutos me están bombardeando con mensajes. Y no me calificaron, No. Te pasaste 17 semanas en pegar. No, tómese su tiempo, maestro. Todo su tiempo, profesor, sin problema. Cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes, bye. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes, bye.